Buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué maravilloso día este, un día más que el Señor nos da la oportunidad de adorarle, bendecirle, conocerle, servirle, honrarle. En esta mañana quiero compartirle un mensaje acerca del Espíritu Santo. Es una serie que hemos dado, esta es la 13ª parte de esta serie del Espíritu Santo, de manera que confiando en el Señor, que Dios viene obrando en nuestras vidas, entendiendo y escudriñando la palabra del Señor. Y en el libro de los Hechos, que es donde nos estamos enfocando, podemos encontrar que el Espíritu Santo era quien guiaba y dirigía a la iglesia. Se llama libro de Hechos de los Apóstoles, pero sinceramente debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el actor principal, el autor principal o la persona, el actor principal en este libro de Hechos. Es el Espíritu Santo quien fortalece y levanta la iglesia. Es el Espíritu Santo quien edifica la iglesia de Hechos. Es el Espíritu Santo quien dirige a la iglesia de Hechos. Es el Espíritu Santo quien los llena de poder a la iglesia para llevar el evangelio, cumplir con la gran comisión a pesar de la gran persecución que experimentaban en ese momento. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo que hablara en Asia. Aquí entendemos que aunque hay una gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, sin embargo, hay una dirección personal y posiblemente Dios te envía a ciertos lugares o te prohíba hablar en ciertos lugares. ¿Por qué hace Dios eso? Porque Él es el que dirige y sabe dónde va a ser usado más convenientemente. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. En Hechos 16, 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí vemos que a través de esta visión el Espíritu Santo está guiando al apóstol Pablo para que vaya a Macedonia. En el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciemos el evangelio. Es interesante porque el Señor les prohíbe ir a otro lugar, los guía sin dudar a duda a ir a Macedonia, les dirige a través de esta visión, y sin embargo cuando llegan ahí se encuentran con una situación muy difícil. Hay una revuelta contra ellos y el apóstol Pablo y Silas son metidos en la cárcel. ¿Cómo es que el Señor les prohíbe ir a un lugar, los envía a otro y en ese otro llegan a la cárcel? Parece que hubo un error de logística, parece que Dios se cometió un error o el apóstol Pablo no entendió el mensaje, pero realmente no es así. Estaba dentro del plan que Pablo y Silas cayeran en la cárcel. Ahora, ¿qué tipo de cárcel era en la que estaba el apóstol Pablo y su compañero de batalla, su compañero de evangelización, de predicación, Silas? ¿A dónde cayeron? Una cárcel. Dice que fueron colocados en lo más profundo, en el cepo, el lugar más profundo de la cárcel. Esta cárcel habían varios pisos, uno encima de otro, y el apóstol Pablo y su compañero Silas fueron colocados en la parte de abajo
de esta cárcel. Tenía varios pisos y en cada piso eran rejillas de madera, de manera que los excrementos y los orines de los presos de los otros niveles caían realmente sobre el apóstol Pablo y sobre Silas. Ellos se encontraban encadenados en medio de esa putrefacción, ese mal olor, en ese lugar extremo en todo tipo en un ambiente terrible. Ellos lo que hicieron fue adorar y alabar a Dios. Mire que no se quejaron, ni siquiera se pusieron a orar para que Dios los sacara de ese lugar. Lo único que hicieron fue adorar a Dios, decirle, Señor, estamos aquí, pero no importa, nosotros te adoramos, te bendecimos, nos rendimos ante ti. Y tú fuiste lo que nos mandaste a Macedonia. Estamos cumpliendo con el propósito y nos ha metido en la cárcel, pero este es parte del plan que tú tienes. Y cuando ellos comenzaron a adorar y alabar a Dios, dice la Biblia que la cárcel tembló, las cadenas se rompieron, las puertas de los presos se abrieron, de las cárceles se abrieron, y ellos salieron libremente. Pero aquí hay algo interesante. El carcelero, que es el administrador de la cárcel, cuando en aquel tiempo era el responsable de la cárcel, y si uno solo de los presos escapa, pues él tiene que pagar con su vida. Y el carcelero estaba muy preocupado por la situación, pero el apóstol Pablo le dijo, no te preocupes, estamos todos, nadie se ha escapado, aquí estamos todos. De manera que el carcelero, después de semejante milagro, atendió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo explicó que lo que había acontecido era una gran injusticia, porque el apóstol Pablo era ciudadano romano y había sido colocado en la cárcel sin haber tenido un juicio. Un ciudadano romano no podía entrar a la cárcel si no tenía un juicio justo. De manera que el apóstol Pablo en ese momento dice, ustedes han cometido una injusticia, me han metido a la cárcel sin un juicio, yo soy ciudadano romano. El carcelero se preocupó demasiado, mandó a llamar a las autoridades de Macedonia. Ellos entendieron que habían cometido una gran injusticia y que podían ser destituidos, y por eso podía tener grandes consecuencias en contra de la vida de ellos, porque habían metido un ciudadano romano a la cárcel y lo habían castigado sin un juicio previo. Y entonces, bueno, ellos tuvieron que pedirle perdón al apóstol Pablo y lo soltaron. Pero aquí viene una gran pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo no dijo que era ciudadano romano cuando lo capturaron, cuando lo iban a introducir en la cárcel? La respuesta es básica y es clara: por amor, por sacrificio, por compañerismo. Porque el apóstol Pablo sí era ciudadano, pero su compañero Silas no. Al él decir yo soy ciudadano romano, hubiera sido absuelto de la situación, pero su compañero Silas hubiera caído en la cárcel con todo el peso de la justicia sobre él. De manera que el apóstol Pablo, al quedarse callado, estaba entrando a la cárcel por amor a su compañero de ministerio, pero al mencionar que él era ciudadano romano, esto ayudó para que los dos fueran sacados de la cárcel. La historia de la iglesia menciona que el carcelero de Filipo, este carcelero se convirtió en el pastor de esta ciudad. O sea que parte del propósito de esta situación extrema en la que el apóstol Pablo y Silas llegaron a la cárcel, siendo que Dios había guiado sus pasos y los había enviado a ese lugar para ser colocados en la cárcel, para que luego la cárcel se abriera sobrenaturalmente, y después de esto la familia del carcelero y el carcelero recibieran a Cristo y se convirtieran en creyentes de Jesucristo. Nunca nos imaginaríamos un plan de este tipo.
Nunca estableceríamos un camino donde ellos llegaran a la cárcel, sufrieran tantas cosas para luego cumplir con el propósito de Dios. A veces nosotros nos ideamos la manera en que Dios va a actuar. Pensamos y decidimos y planificamos de la manera que Dios debe hacer las cosas, pero no entendemos que Dios tiene sus planes y muchas veces los planes nuestros no son los planes del Señor. De manera que es ahí donde entra el mensaje de este día. El mensaje de este día del Espíritu Santo nos habla de la importancia de depender y confiar en el Espíritu Santo, de ser guiados por el Espíritu Santo, de entender que muchas veces vamos a ser guiados a pasar por situaciones extremadamente difíciles, complicadas, que humanamente hablando, no las tomaríamos como que es el camino correcto. Pero el Espíritu Santo muchas veces decide introducirnos por caminos que a nosotros no nos parecen que son los correctos. Cuando yo hablo de estos caminos, no es un camino de pecado, pero es un camino de sufrimiento. ¿Cómo es que el Señor, al ser llenado por el Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu Santo es guiar a Jesucristo al desierto para ser tentado? Y ahí viene la tentación, viene Satanás y se le presenta a Jesús y lo tienta en 3 ocasiones. ¿Cuál es el propósito de que el Espíritu Santo lo lleve a ese lugar, a un desierto, para estar sin comer y sin tomar líquido por 40 días y 40 noches? Vemos que no es el camino a seguir que humanamente nosotros nos imaginamos. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, Dios me va a llenar con su Espíritu Santo y entonces Dios me va a usar grandemente, van a haber muchos milagros, la gente va a convertirse al Señor, la gente va a seguir a Dios y nos imaginamos tal vez que nos volvemos famosos, que llenamos estadios. Muchas veces tenemos nuestras propias ideas de cómo Dios haría su obra, pero muchas veces no es la manera que Él ha ideado, no es lo que Él ha pensado, no es lo que Él ha determinado. Es ahí donde está nuestra obediencia, nuestra sumisión, la comprensión de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Mire, el Señor nunca, es difícil que nos muestre todo el camino. Nos va a mostrar algunas etapas. Y cuando decidimos seguir al Señor, cuando decidimos servir al Señor, es un camino de fe. Este camino en muchas ocasiones parece que no pasará nada, parece que Dios no está. Hay momentos de crisis, momentos de problemas, momentos de desesperación, momentos de soledad, momentos de angustia, de escasez. Pero en medio de ese caminar, por la fe, continuamos confiando que el Señor está. Y es ahí donde entra esa parte tan importante de la fe. Bienaventurados aquellos que han creído sin haber visto. El apóstol Pablo creyó en esa visión, se introdujo en Macedonia completamente confiado, alegre porque Dios lo estaba guiando a ese lugar. Pero lo que lo esperaba no era un hotel de 5 estrellas, no lo esperaba un gran auditorio, no lo esperaba una multitud para darle la bienvenida y entregar su vida a Cristo. Lo que lo esperaba era una cárcel, un castigo atroz, situaciones difíciles, un lugar extremo. Pero en ese lugar, al adorar a Dios, ¿por qué adoraron a Dios? Porque estaban comprendiendo que aunque estaban en la cárcel, estaban cumpliendo a cabalidad con el propósito divino de Dios. En medio de ese momento, de esa situación, ellos, las puertas se abren, los cerrojos se abren y ellos son liberados. Ahí vemos cómo empieza a manifestar la obra de Dios en la vida de ellos. Por eso dice la Biblia que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Ellos amaban al Señor
y esa situación tan adversa, tan difícil y tan crítica, obró para bien, porque se convirtió el carcelero de Filipo y ese hombre se convirtió en el pastor de ese pueblo. Eh, yo me imagino la cantidad de cosas que sucedieron a través de este gran milagro, de ese terremoto. ¿Qué pasaría con todos estos presos? Recordando que Pablo y Silas llegaron a la cárcel injustamente, no habían cometido un delito como para ser enviados a la cárcel, sin embargo fueron enviados a la cárcel, pero en esa cárcel sí habían presos, personas que habían cometido delitos de asesinato, de robo, de vandalismo, de injusticia, etcétera, etcétera, y ahora el Señor a través de este milagro tocó la vida de estos presos. La vida de estos hombres, en su mayoría estoy seguro, aunque la Biblia no lo registra, creo que cambió profundamente. Estas personas fueron transformadas y cambiadas, de manera que hay momentos donde vamos a pasar por unos caminos muy difíciles en nuestra vida, pero que a la larga obró para bien. ¿Por qué? Porque nos sometimos a la voluntad de Dios, obedecimos el plan de Dios y entonces vamos a ver muchos frutos. Eso fue lo que pasó en este episodio con el apóstol Pablo y con Silas, que en realidad vieron muchos frutos de acuerdo a lo que estaban haciendo, de acuerdo a lo que hicieron. En esta mañana quiero pedirle al Señor que sea guiándonos a cada uno de nosotros dentro de su plan y propósito. Estamos en un caminar donde hay muchas voces a través del internet, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, tus amigos, familiares. Son muchas las voces, pero debemos de seguir la voz del Señor. Es difícil muchas veces poder escuchar a Dios cuando hay tantas voces, más la voz nuestra, que nosotros también tenemos unos deseos, unos planes, unos propósitos, y muchas veces no es que estén mal, son maravillosos los planes, los propósitos y deseos que tenemos, pero que muchas veces no es el mismo plan de Dios y toca dejar ese plan personal a un lado para cumplir con el plan y el propósito de Dios. Pero cuando hacemos esto, no significa que todo va a ser maravilloso, lindísimo, bonito, todo va a ser como un crucero. No, no, no. Va a ser una aventura, sí, pero va a tener todo tipo de situaciones positivas, negativas, más o menos. Muchas veces nos desanimamos cuando algo malo sucede, pensamos que estoy haciendo mal, que Dios dónde está, qué pasó, pero no siempre es así. O sea, no siempre que algo malo pase no significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice la Biblia que pasó por naufragios, fue latigado, fue golpeado con vara. Este castigo con vara se daba en las plantas de los pies, fue encarcelado. Muchas veces maltratado. Muchas de las cartas que hoy leemos del apóstol Pablo fueron cartas escritas desde la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos decir? No podemos decir que el apóstol Pablo estaba sufriendo todas estas cosas porque era un hombre malo o desobediente o porque no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Al contrario, pasaron muchas de estas cosas, pero como dice él, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Fue un gran vencedor. En medio de todas estas cosas, siempre, miren, llegó a una isla y en esa isla naufragando, él lo primero que hizo, porque cuando una persona naufragia, cae como náufrago, queda cansada, agotada por estar luchando en el agua, es un momento muy desgastador. Pero el apóstol Pablo se levanta y comienza a recoger madera para prender una fogata para que todos los que estaban con él se calentaran. El servicio, una vez más, el esfuerzo por servir a los demás. Pero en medio de esa recolecta, una serpiente muy venenosa le picó. Todos los que estaban alrededor de él y que eran de esa isla estaban mirando el reloj.
esperando unos minutos porque sabía que la serpiente que lo había picado era una serpiente sumamente venenosa y que él en cualquier momento caería muerto. Pasaban los minutos, pasaron las horas y no pasó nada con el apóstol Pablo. La gente que vivía en esta isla entendió que algo sobrenatural había ocurrido con el apóstol Pablo y esto provocó la fe de ellos. Entonces, aquí viene, no estamos dispuestos a colocar nuestra mano en una serpiente para que nos muerda y que pensando que esto va a ser un milagro para que la gente se acerque al Señor. El Señor no le mostró eso al apóstol Pablo. El Señor lo guió. Él hizo todo lo que tenía que hacer, lo correcto. Lo picó la serpiente, Dios lo guarda y gente entonces recibe a Jesús. Quiere decir, mis amados, que nuestra fidelidad en medio del camino difícil provocará que muchos crean, confíen y se acerquen al Señor. La próxima semana estaremos hablando acerca de los 3 tipos de unción. No se lo pierda, el próximo viernes estaremos hablando acerca de los 3 tipos de unción. Y antes de terminar, quiero orar por cada uno de ustedes pidiéndole a Dios que te ayude en tu lugar de trabajo, en tu escuela, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, cualquiera que sea la situación, que la presencia del Espíritu Santo esté en tu vida y sobre ti, ayudándote, dándote sabiduría, fortaleza, consuelo, entendimiento, y no que las circunstancias de la vida diaria no roben tu fe ni te desanime. Recuerda que la fe es una semilla y el enemigo quiere robar la fe, pero no importa lo que tú pierdas, no importa lo que pase, siempre que mantengas la semilla de la fe, podrás levantarte y continuar adelante. Una vez que aunque lo tengas todo, permitas que el enemigo robe tu fe, entonces ese será el peor momento, porque al perder la fe es peor que perder cualquier cosa en este mundo. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, que es pecado. De manera que oramos para que esta semilla de la palabra de Dios entre en lo más profundo de tu ser y que el enemigo no robe la semilla, que seas fortalecido en cada momento de tu vida, en los momentos de dificultad, de enfermedad, de escasez, de tristeza, de soledad y de angustia. Sé fortalecido por el Espíritu Santo, que puedas ver que Él está contigo en medio de las dificultades, como lo estuvo con el apóstol Pablo. Muchas bendiciones a todos, un feliz día, nos vemos mañana. Bendiciones.